Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. A la calladita, el gobierno trabaja en un plan de ajuste macroeconómico, al mejor estilo del innombrable Fondo Monetario Internacional. Dicho plan contempla el aumento del precio de la gasolina, la unificación cambiaria, el aumento de tarifas de los servicios públicos, la creación de nuevos impuestos y la sinceración de precios en productos regulados. En otras palabras, el gobierno quiere más ingresos porque el gasto público sigue en ascenso y en forma desordenada. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el diputado Julio Montoya, dirigente de Primero Justicia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Julio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Julio, 2014, año de ajustes, por ser un año no electoral. ¿Tiene popularidad Maduro para tomar estas medidas en un ambiente de confrontación? Bueno, Arnaldo, primero gracias y tus felicitaciones por la constancia con tu programa, que ya nos hemos acostumbrado a ver nosotros tus polémicos programas. Yo creo que el presidente Maduro, según las últimas encuestas, tanto de la Interlaces, Data Análisis, no tiene más allá del 39% en popularidad, lo cual lo hace un gobierno muy impopular, y cuando se pregunta a los ciudadanos cómo ven Venezuela, más del 69% dice que vamos por mal camino, lo cual demuestra que lo que está ocurriendo con el gobierno es bien grave. Y eso es hasta peligroso para las democracias. Cuando hay un presidente tan impopular, cuenta la regla estadística que siempre hay algunos que se atreven a hacer algunos movimientos. Y cuando hablo algunos, lo hablo de su parte, de quienes hoy es su base de apoyo. Cuando escuché tu reflexión inicial, es exactamente así. Ellos lo están haciendo a la calladita, pero tienen como que un juego. Yo me puse a estudiar periodismo a estas alturas de mi vida para entender un poco a Goebbels, a Ramonet, a Chomsky, en aquello la manipulación mediática. Y el gobierno ha aumentado el debate político para evitar discutir y aclarar con los venezolanos el tema económico que va rodando abajo, que ha generado la lamentable cifra de aumento de la pobreza crítica y aumento del desempleo. Yo creo que Nicolás, para hacerte más concreto, tiene poca gobernabilidad hoy en el país. Su impopularidad y sus desaciertos no solo lo convierte en un presidente impopular, sino que creo que es un presidente que ha demostrado una profunda incapacidad. ¿Por qué la oposición no capitaliza la caída de popularidad de Maduro? Porque yo creo que han ocurrido algunos eventos que podríamos considerar los que no fueron consensuados, y ahí parten los problemas. Nosotros desde Primero Justicia hemos considerado que si hay un momento en el cual le podemos hacer daño al gobierno, daño cuando decimos es daño político, a quitarle apoyo popular, es un momento donde el Banco Central no haya cómo hacer para maquillar las cifras de una inflación que es incontrolable, y que una inflación que ellos plantean públicamente, y tú eres economista, de eso sabes mucho más que yo, pero las maquillan demasiado, porque cuando sacamos el sector alimento, el sector electrodoméstico o salud, los gastos, la inflación es mucho más alta. Pero estamos en una cosa muy perversa: inflación, desabastecimiento, devaluación, y de alguna manera creo que los sectores que adversamos este modelo, porque aquí a la final lo que hay es un fracaso de un modelo económico que está colapsando, que está llevando a una situación muy dantesca. Yo siempre he planteado en las reuniones que hacemos nosotros en nuestros equipos políticos la situación especial que está por venir. Tú recuerdas cuando yo denuncié el tema de las reservas internacionales, fue muy polémica. El expresidente Chávez casi me acusa de traición a la patria cuando dije la situación del oro, presenté el punto de cuenta
donde ya estaban decidiendo colocarlo en Rusia y en China y producto del escándalo lo dejaron en Venezuela. Eso ha llevado que el propósito con el oro que tenemos nosotros en materia de financiamiento se haya deteriorado mucho y las reservas operativas, a mi manera de ver, aunque es un secreto a voces, pero yo cuando veo a Merentes en la asamblea le pregunto, intentamos investigar, pero no deben estar por encima de los 2.000 millones de dólares las reservas internacionales, las operativas. Pero debemos solo 4.000 a las líneas aéreas, 3.500 al sector farmacéutico, otros 3.000 y tantos al autoparte, al sector agroalimentario más de 4.000. Es decir, estamos debiendo más de 16.000. Entonces, ¿cómo hacemos con 2.000 para pagar 16.000 millones de dólares? El problema es que eso no lo resuelve la abstención. Tú que me estás viendo allí en este prestigioso programa, el problema es que la devaluación al gobierno le da bolívares, pero no le da dólares. Y un país donde de cada 10 productos, 8 los compramos en el exterior, esto es una situación muy lamentable. En Otros Negros te voy a contar cómo en 3 operaciones financieras el gobierno, en medio de esta crisis, no se cansa de hacer guisos, no se cansa de hacer negocio, una cúpula boliburguesa, y como que no les da dolor ver al pueblo venezolano sometido a las grandes colas que hoy tienen. Julio, Lula, Correa y Mujica han declarado que la raíz de la crisis venezolana está en el modelo. ¿Por qué no quieren reconocer que el modelo fracasó? Yo creo que el tema es de no reconocerlo. Quien va a pagar los platos rotos somos todos los venezolanos. Yo creo es que los únicos que aplican un modelo similar al marxista ortodoxo, yo los he llamado viudas de la Unión Soviética, muchos de ellos al modelo soviético, cubano, que evidentemente fracasó, es el modelo venezolano. Porque Lula, que es un hombre de izquierda, que yo conozco perfectamente, lo conocí desde los tiempos del foro de Porto Alegre, ha aplicado un modelo que logró más bien sacar a muchos brasileños de la pobreza, pero son modelos mixtos. El presidente Mujica ha demostrado que más bien con su sapiencia, con su vejez bien llevada, ha llevado un modelo de Uruguay que una vez se inserta a Mercosur, pero también quiere estar insertado en el grupo del Atlántico del Pacífico. Él es un hombre que juega con todas las variables que puede ayudar a una economía pequeña como la uruguaya al crecimiento. Y el modelo de Ecuador, bueno, todos debemos de partir que en Ecuador, para empezar, la moneda oficial es el dólar. Evidentemente que Venezuela, el gran fracaso es el modelo económico que nos ha llevado a tener la inflación más alta del mundo, un desabastecimiento por encima del 36%, yo creo que está por encima del 40%, pero vamos a asumir las cifras oficiales, y devaluación, yo creo, y al principio lo asomaste, nosotros vamos a encontrarnos con una gran sorpresa. Los revolucionarios del siglo XXI, tarde o temprano, van a llegar a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Tengo que hacer una pausa. El gobierno apela a la tesis del magnicidio para ocultar este plan de ajuste macroeconómico que está cocinando el gobierno. Vamos a desarrollar este tema en el siguiente segmento. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el diputado Julio Montoya, dirigente de Primero Justicia. Seguimos conversando con el diputado Julio Montoya, dirigente de Primero Justicia. El gobierno apela a la tesis del magnicidio para ocultar el plan de ajuste macroeconómico al estilo del Fondo Monetario Internacional que está cocinando. Yo no tengo duda de eso. Te dije hace un ratico que yo me puse a estudiar a estas alturas de mi vida periodismo para entender los procesos que hoy nos dan los comunicólogos y entender bastante las tesis de manipulación mediática de Goebbels, de Rabonet, de Chomsky, en aquellas cosas de la manipulación mediática. Yo creo que el gobierno lo único que le queda es eso.
Lo único que le queda es utilizar una cosa que utilizó muy bien el presidente Chávez, que era de hablar de cualquier cosa menos de los problemas centrales para esconder los graves problemas macroeconómicos que había en el país o los problemas sociales que hay en el país. El problema de esto es que este tipo de estrategia en la Venezuela de hoy choca con la realidad. Por ejemplo, el presidente Maduro ha dicho, Venezuela está tranquila, ha habido unas guarimbas, ha habido una cosa, pero la economía está bien, está normal. Eso contrasta cuando la gente tiene que hacer una cola para comprar una bombona de gas, o contrasta cuando necesita comprar papel sanitario. Por cierto, que a mí me dio mucho dolor cuando aprobamos ese crédito adicional para comprar 50 millones de rollos de papel, un congreso que esté para eso, una asamblea para eso. Eso habla de la crisis que nosotros tenemos. Eso contrasta con las colas para comprar baterías, cauchos, alimentos, etcétera. Es decir, ellos tienen que agarrar las tesis del magnicidio para esconder la verdad verdadera de lo que viene. Que por cierto ha sido de una manera bastante infeliz y yo diría ridícula. Yo le propuse a Primero Justicia que paralelamente a recoger las firmas por la ley de amnistía, recogiéramos las firmas para postular por un Oscar al mejor guión al ministro Rodríguez Torres, porque definitivamente armó un guión increíble con la fiesta mexicana. Por ejemplo, empezó a agarrar fotos, puso flecha, conspiración. Eso es como que si yo agarrara una foto que existe de Saddam Hussein, Maduro y Chávez, o de Mohamed Gaddafi, Maduro y Chávez, pongo una flechita y diga Al-Qaeda célula, perdón, PSV célula de Al-Qaeda. Sería una irresponsabilidad de mi parte. Hoy la tesis del magnicidio es una tesis muy traída, alada, agarrada por los cabellos. Es como el tema de JJ Rondón, que yo se los dije. Ellos acusaron con el tema político en Colombia, JJ Rondón, dijeron, no, es que hay un acuerdo, Uribe, JJ Rondón, para montar en Venezuela paramilitares y tumbar el gobierno. Entonces yo les dije un momentico, si van a montar bien esto, móntenlo bien, porque JJ Rondón es asesor de Santos. Y Santos es ahorita el peor enemigo de Uribe, por lo tanto JJ Rondón no puede trabajar con Uribe. Entonces montan las cosas de una manera tan terrible. Hoy buscan a Burelli, primero Burelli, un venezolano destacado, no es dirigente de la oposición venezolana, primero que todo. Y agarran un teléfono que le robaron en un asalto a Diego y dicen, no, hay una conspiración, y los correos, María Corina, hay una conspiración. Correos además que cuando tú los lees, de ahí no se deriva ningún asesinato, ningún magnicidio. Segundo, correos que fueron tomados de manera ilegal. Segundo, pero no dicen lo del magnicidio. Ellos lo que pretenden es esconder la verdad verdadera de esto. Es que ellos quieren hacer un aumento de gasolina, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ellos están esperando de nosotros? La solidaridad inmediata, es decir, si es verdad, la gasolina es muy barata en Venezuela, pero yo he dicho que esa no puede ser nuestra respuesta. Nuestra respuesta antes de eso tiene que ser, un momentico, nosotros en nuestra producción petrolera, no solo tenemos 480.000 barriles de petróleo diarios comprometidos con el fondo chino, que ya gastamos una semana, dentro de una semana, después de este domingo que estamos haciendo este programa, voy a dar yo una rueda de prensa, Arnaldo, y te vas a asombrar. El 100% de las obras financiadas por el fondo chino en este momento están paralizadas. El 100%, los voy a presentar una a una. Y la mayoría de ellas fueron construidas, diseñadas con errores tan graves que podríamos decir que en algunas de esas obras se perdió el real directamente todo, como el hospital, por ejemplo, del Vigía, que lo hizo la empresa Alba Bolivariana, que era una empresa cubana, después que habían gastado 120.000 millones de bolívares. Arnaldo, ¿sabes lo que dijeron? El terreno no sirve, después de haber gastado 120.000 millones de bolívares. El ferrocarril Quebanaco, todas esas obras las vamos a presentar. Entonces, pero entre ellos hay 290.000 barriles de petróleo diario, que nosotros damos con 2 años muertos al 1% de interés y que además ninguno nos ha pagado. Entonces la pregunta es, tú le vas a aumentar la gasolina al pueblo venezolano, pero no me vas a quitar los 290.000 barriles diarios que le estamos dando a una serie de países, entre ellos a Cuba, 90.000 barriles de petróleo diario a cambio de solidaridad. La verdad verdadera es que el magnicidio le sirve al gobierno para que nos ocupemos del tema político y nos olvidemos de todos esos detalles
de la crisis económica. Evidentemente, es una vieja tesis goebbeliana, una vieja tesis de Chomsky, la de habla de cualquier cosa y no de lo importante, o repite 1000 veces una mentira para que se convierta en verdad. Fíjate, esta situación es tan grave que hace unos días aprobamos un crédito en la Asamblea Nacional por 41 millones de bolívares fuertes, 41.000 millones de los viejos. Y yo me pongo, bueno, estos 41.000 millones, ¿para qué son? Son para comprar cajeros automáticos para el nuevo banco de las Fuerzas Armadas. 1, los cajeros valen el doble de lo que valen en el mercado. 2, ¿para qué necesita las Fuerzas Armadas un banco? Si el Estado tiene el Banco Bicentenario, el Banco Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco del Pueblo, el Banco Industrial, del cual te voy a hablar ahora. Un conjunto de aparatos financieros, no, y ellos quieren crear un nuevo banco para las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? En medio de esta crisis, con unos cajeros en sobreprecio, con unos bancos que están costando casi 3 veces lo que cuesta instalar un banco en Venezuela. Les digo yo que en medio de la crisis no cesa este tipo de actitudes. Por otro lado, aprobó la Asamblea Nacional la compra de 152.000 toneladas de carne. Otras tantas de pollo, otras tantas de mortadela y otras tantas de queso. Primero, nos debe dar pena. Nos ofrecieron soberanía alimentaria y hoy todo lo tenemos que comprar en el exterior. Pero lo asombroso es que cuando yo me pongo a traducir los 152.000 toneladas de toneladas de carne y la traduzco en kilo, me encuentro que el kilo de carne nos está costando $6.03 el que estamos comprando. Métete, tú que estás allí, Bolsa de Valores de Alimentos, y vas a descubrir la sorpresa. El más caro es el de Primer Uruguayo y está en $3.02. La estamos comprando al dólar y es donde yo digo, bueno, y las colas, los hospitales colapsados, la gente no encuentra alimento y en medio de ellos haciendo estos guisos que lo que hacen es decir y justificar el drama económico que está viviendo este país. Hablando de guiso, y vamos a dejar esta pregunta en el aire, entre el 2011 y el 2013, Cadivi aprobó 20.000 millones de dólares para importaciones que nunca llegaron a Venezuela. Al retorno de unos comerciales le vas a explicar a los televidentes por qué el gobierno no habla de todo esto. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el diputado Julio Montoya, dirigente de Primero Justicia. Seguimos conversando con el diputado Julio Montoya, dirigente de Primero Justicia. Siguiendo con los guisos. Entre el 2011 y el 2013, Cadivi aprobó 20.000 millones de dólares para importaciones que nunca llegaron a Venezuela. ¿Por qué el gobierno no habla de esto? Bueno, yo pude compartir con el actual presidente de este país, Nicolás Maduro, en el grupo de Boston. Fuimos un viaje invitado por el senador Kennedy, ya difunto, un gran amigo, que recuerdo con mucho afecto. Estaba, por cierto, en ese tiempo Kerry era senador por el estado de Massachusetts. Y yo iba conversando con Nicolás, y Nicolás decía, es que un país como este es así por el trabajo, por la libertad, porque hay seguridad en la producción. Maduro, yo siempre cuento esto, porque él, como le gusta ver mis programas, él sabe que estoy diciendo la verdad. Íbamos en un avión de la Force One, de la Fuerza Aérea Norteamericana, y le gustaba mucho los Estados Unidos a Nicolás. Tú dirás, ¿por qué arrancó por ahí? Arrancó por ahí porque yo creo que un país sin producción, sin estabilidad económica, sin seguridad, no va a crecer en materia de inversión y en materia de producción nacional. Maduro, tú le has prometido 16 veces, Arnaldo, las tenemos grabadas, 16 veces ha prometido el presidente Maduro que va a dar la famosa lista de a quienes le adjudicaron los dólares. Y al día de hoy, eso está como lo que yo le pregunto al ministro Rodríguez Torres, que hace unos días sacó unos muchachos de unas carpas
Y el argumento es que dijo que le habían encontrado una marihuana, una plata a esos muchachos. Primero, ¿dónde está la manifestación violenta en unas carpas? ¿Por qué las carpas de los indignados en Europa sí eran buenas para el gobierno y no las carpas de los indignados venezolanos? Tercero, si te importa, Rodríguez Torres, un poco de marihuana que teóricamente tú conseguiste, cosa que yo no creo, pero vamos a asumir que hayas conseguido un poquito de marihuana. Chico, pero los venezolanos todavía estamos esperando que nos digas cuál fue el general de la Guardia Nacional que le firmó el carné de comisionado a Walid Maclet. El tiempo pasa y todavía no sabemos, sobre todo que lo digas tú, porque tú lo sabes, quién fue el oficial que firmó el carné de la Guardia Nacional que le dio, no a alguien que tenía un poquito de marihuana, sino a un gran narcotraficante, un carné de la Guardia Nacional. Como no sabemos cómo fue la relación de Saúl Ameliac, actual presidente Pequibén, con Maclet, que le dio 30.000 millones en crédito de urea. Urea, que no era para fertilizar, era para sintetizar la pasta de coca y convertirla en clorhidrato de cocaína. Como no sabemos al fin cómo fue la cosa de Aponte a Ponte, que me demandaron a mí 14 veces por difamación e injuria, pero al día de hoy no me saben explicar por qué cuando era fiscal militar, por qué cuando era el Tribunal Supremo, Maclet tenía negocio con las Fuerzas Armadas y con la Gobernación de Carabobo. No salté, sino que voy porque ellos viven evadiendo las responsabilidades. Ahora resulta que ellos hablan de 20.000, 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares es toda una fortuna, es una fortuna. Y ellos dicen, no, es que hubo unos empresarios, es que hubo unos venezolanos que agarraron esos dólares, no trajeron esto y se llevaron la plata. Cantidad superior al nivel de reservas internacionales que tenemos hoy muy superior en Venezuela. Pero la pregunta es, ¿quién puede tener esa lista? Esa lista no la puede tener la oposición venezolana. Por cierto, que este es el único gobierno del mundo, no creo que exista otro, que acusa de los fracasos del gobierno a la oposición. Entonces resulta que ellos ahora no nos dicen a nosotros quiénes fueron los vagabundos que les dieron los dólares para esto. Sin duda alguna son vinculados al gobierno. Te voy a nombrar uno. Te voy a nombrar un señor que se llama Tomás Sánchez. Tomás Sánchez fue el interventor, ¿te acuerdas? De las bolsas de valores y las casas de bolsa. ¿Te acuerdas que intervinieron? En estos días me llaman unos venezolanos y me dicen, Julio, o diputado Montoya, me dicen, aquí hay un caballo que es de un venezolano que se llama Social Inclusion, corriendo en los hipódromos de Florida. Vale hoy 8 millones de dólares y ha ganado varias carreras, es famoso. Y le digo, bueno, ay, ¿qué pasó? Bueno, ese caballo es de un revolucionario. Y me pongo a investigar y el caballo es de Tomás Sánchez y su hermano, el interventor de las bolsas, de los nuevos boliburgueses. Ahora la burla llega a tal extremo que le ponen social inclusión social al caballo, al caballito que vale 8.000 millones, y el otro caballo se llama el progresista. Es decir, no tienen, como decimos los maracuchos, ni paz con la miseria. ¿Cómo se sentirá el enfermo del hospital universitario, del General del Sur, del ambulatorio del Silencio en San Francisco, que no tienen como prótesis, que no tienen medicamentos, que no hay jeringa, cuando escuchan corriendo en Florida en English, Social Inclusion Number 1? O sea, yo pregunto, es no tener paz con la miseria. ¿Será eso lo que no quiere el presidente Maduro que sepa el pueblo venezolano? ¿Cuál es la lista? Que están los interventores de las bolsas, que están los presidentes de Banco Central, que están muchos generales, que están ministros, familias de ministros. Por cierto, el caballito, cuando empiezo a investigar, está en una caballeriza, y adivina quién es el dueño de la caballeriza. Un señor que se llama Arné Chacón Escamillo, el hermano del ministro, hoy presidente de Corpoalé. Entonces, yo digo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una sociedad podrida, colapsada, que ellos no se atreven a abordar, porque van a descubrir que hemos tenido 14 años de la construcción de una nueva élite burguesa, que yo llamo los boliburgueses, de inclusión social, de Maclet, de Antonini Wilson, de tanto, porque aquí un escándalo tapa otro escándalo, pero las consecuencias
es lo que ustedes llaman ya esta burbuja que se ha creado en Venezuela producto de la acumulación de toda la falla y todos los errores en los diferentes aspectos de la economía nacional, que se están pagando con una cosa muy lamentable, que tú y yo lo sabemos y lo sabe el pueblo venezolano, que aumentó la pobreza crítica en Venezuela, que aumentó el desempleo en Venezuela, que el empleo juvenil está por el orden del 30%, el empleo juvenil por el orden del 30%. Eso habla de que el sistema está colapsando. Tengo que hacer una pausa y me gustaría que al retorno seguiremos con los guisos, porque Contraloría vuelve a denunciar un lote de medicinas vencidas, pagadas por adelantado. Al retorno de unos comerciales, si conoces algo de esto, desarrollamos este tema. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el diputado Julio Montoya, dirigente de Primero Justicia. Seguimos conversando con el diputado Julio Montoya, dirigente de Primero Justicia. Seguimos con los guisos. Contraloría vuelve a denunciar lote de medicinas vencidas pagadas por adelantado. ¿Qué sabes tú de esto? Bueno, eso es recurrente, lo que es que el gobierno lo esconde, yo diría que con relativo éxito. Tú sabes que el tema de la intermediación de los medicamentos se hace en la isla de Cuba. Son empresas cubanas quienes hoy tienen técnicamente el monopolio en la venta de medicina al gran gobierno, al gobierno central. Eso lo hacen con dos empresas que hasta el día de hoy no se sabe detrás de ellas quiénes están. Se sabe que son funcionarios del gobierno venezolano con funcionarios del gobierno cubano que hacen esta intermediación, que no es solo en medicamentos, sino también es en equipo. Tú sabes que nosotros le estamos comprando a Cuba equipos de rayos X, tomógrafos, escáneres, un conjunto de tecnología médica que además no produce Cuba. Lo bochornoso de esto es que es un descaro, que lo que se está haciendo en Cuba es una intermediación, porque Cuba no hace tomógrafos, Cuba no hace equipos de resonancia magnética, no hace equipos de ecografía, no hace nada de eso, sencillamente está en un plan de intermediación. ¿Cuál es el problema? Que por lo general han comprado medicinas que no son de uso común en Venezuela, no están usándose en ninguna región venezolana. Además llegan tarde, llegan mojadas, llegan ya vencidas, entre otros aspectos. Nosotros le hemos solicitado a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional una investigación y hasta el día de hoy no ha ocurrido la primera interpelación o la primera búsqueda de información, porque yo creo que ellos están convirtiendo en el Parlamento una especie de... yo debo de aceptar, yo fui parlamentario por primera vez en el año 93. Tuve el honor de representar al equipo de Luis Gómez en esa lucha y llegamos al Parlamento. Yo nunca había visto un Parlamento que aprobara presupuestos para comprar rollo de papel, jabón o toallas sanitarias o kilos de carne, y mucho menos un Parlamento que lo único que hace es perseguir a quien sea disidente, perseguir a quien no opine como opina el gobierno. Por cierto, en este programa lo voy a hacer, un gobierno tiene que estar muy mal para perseguir el humor. Un gobierno pajúo. Por eso que yo he puesto de moda el hashtag gobierno pajúo. Mi solidaridad con Luis Chatén. Pero el tema no es Chatén. Tú que me estás viendo. No había crítica más dura en este país que un programa de Radio Rochela. Criticaba a los ministros, criticaba al presidente, criticaba a los diputados de manera directa. Arremedaba, como dicen los colombianos, desde la manera de hablar, desde la forma de vestir, de la manera de manipular. A todos los gobiernos de la Cuarta República. Pero nadie intentó cerrar Radio Rochela. Este gobierno es de piel sensible, además aburrido y sin humor. Pero yo lo que digo es un gobierno pajudo. Porque
cerrar a Chatén es perseguir el humorismo. Y un país sin humor, primero es un país triste, pero también un país que se va como que acumulando, sin posibilidad de cantar nada. Ojalá este país no explote. Ojalá este país no busque salidas distintas a la democrática y a la constitucional, pero a veces creo que el gobierno empuja, porque yo soy de los que creo que el único interesado en la violencia es el gobierno, porque en la medida que esté la violencia, en esa medida no habla de lo que estamos tú y yo hablando. El gobierno lo que quiere es hablar de guarimba, el gobierno lo que quiere es hablar de magnicidios, el gobierno lo que quiere hablar es de la fiesta mexicana, pero no quiere hablar de inflación, desabastecimiento, los aspectos que está viviendo la vida diaria de la gente. Julio, se está hablando mucho en Venezuela de transición, y toda transición siempre es difícil. ¿En qué consiste esta transición? No, yo me cuido mucho de hablar de esos términos, porque yo creo que voy a decir más lo que creemos nosotros. Yo creo que Venezuela está en momentos definitorios de lo que va a ocurrir en el futuro. Estamos en una economía colapsada, en un modelo colapsado. Estamos en presiones sociales que van a ser inevitables. Los trabajadores de Sidor ya saben que esas empresas están quebradas, a pesar que las han reflotado más de 10 veces en este gobierno. Es como el Banco Industrial, que te dije que iba a hablar de ello. El Banco Industrial le han dado cerca de 19 auxilios en lo que va de gobierno, que da un promedio de más de 1.4 al año. Hoy el Banco Industrial está en una situación difícil, donde casi todas sus captaciones están en bonos del Estado, y si el Estado no paga, tú sabes lo que significa que un banco tenga todo en bonos del Estado. El riesgo que está otra vez sometido tiene una tasa de morosidad impresionante y está en una situación bien complicada. Pero yo digo que más que transición, este país está en una situación de colapso total de su economía, y es donde yo meto el ingrediente político, aquella materia que tuviste en la universidad, que es economía política. Yo creo que la clase política venezolana alternativa debe de prepararse, en definitiva, para hacerle una propuesta al país, una propuesta que intente reconciliar al país, que intente decirle a todos los venezolanos, incluso a los que no piensan como nosotros, a un conjunto, a millones de ex chavistas o chavistas que creyeron en la posibilidad de un gobierno que los sacara de la pobreza y se encuentran hoy defraudados, pero que todavía no confían en nosotros. Hay que presentarle una propuesta de viabilidad política que busque, tal como dice Enrique Capriles, de alguna manera, que no podemos seguir con un país fracturado, un país dividido en dos partes. Pero yo creo que sí vienen momentos difíciles y van a depender es del gobierno, Arnaldo, no dependen de la oposición. Hablando de momentos difíciles, ¿tú crees que se puede producir en Venezuela un nuevo Caracazo, ya que las condiciones de hoy son peores que la de 1989? Tengo una posición muy dura y muy radical en eso, pero para proteger tu programa y proteger el canal no la voy a expresar, no vaya a ser que el gobierno tome medidas como toma contra todo el mundo. Pero yo creo que cuando te hablaba de que el gobierno ataca, cierra medios, ataca a los humoristas, no deja marchar, reprime, mete presos estudiantes, podrá calmar para la coyuntura, pero la acumulación de rabia, la acumulación de frustración, la acumulación del descontento es más peligroso que esa coyuntura. Y yo creo que el gobierno aumenta la represión y aumenta estas políticas neofascistas de perseguir la disidencia, aquel que no piensa como ellos, para generar miedo masivo, pero en lo personal creo que eso no es la solución, porque ya las manifestaciones de los trabajadores de Sidor se están yendo para Caracas, de los trabajadores de Corpoelec, de los trabajadores de las empresas del Estado, ya comienzan a ser constantes. Yo creo que el gobierno tiene que reflexionar. La paz de Venezuela depende en este momento del gobierno, entre otras cosas, que entienda que necesitamos unos magistrados distintos, un poder electoral distinto, entre otras materias. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Vamos a dejar una pregunta en el aire. Llevamos más de 4 meses de protesta en toda Venezuela. Al retorno de unos comerciales le vas a explicar a los televidentes qué han significado y para qué han servido estas protestas. Tengo nuevamente que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el diputado Julio Montoya, dirigente de Primero Justicia.
Seguimos conversando con el diputado Julio Montoya, dirigente de Primero Justicia. Julio, llevamos más de 4 meses de protestas en toda Venezuela. ¿Qué han significado y para qué han servido estas protestas? Para mucho. Tú sabes que, creo que es primera vez que lo voy a decir públicamente, yo soy el nuevo secretario de Asuntos Internacionales de Primero Justicia a nivel nacional. Y parte del problema que hemos tenido, los factores alternativos en Venezuela, en medio de esta compra de conciencia que tiene el gobierno con Petrocaribe, con otras fórmulas que tienen, con el ALBA, entre otras cosas. Se incorporó ahora El Salvador, sí, con su nuevo presidente. Sí, pero fíjate que El Salvador, por cierto, hombre que conozco desde mi tiempo que participaba en la Internacional Socialista, porque el FMLN, el Frente Liberal Sandinista y el Frente Farabundo Martí, perdón, eran miembros de la Internacional. Debo decirte que, fíjate lo que hicieron. Yo quiero estar en Petrocaribe, más no en el ALBA. ¿No? Fíjate con el racionamiento de la nueva izquierda en América Latina. Es decir, yo quiero los beneficios del petróleo, más no meterme en el organismo político. Tienen claridad en lo que van. Pero yo creo que la coyuntura política que vive hoy América Latina y el mundo entero a partir de las protestas es distinta a la que antes tenía. Yo creo que el gobierno develó su rostro represivo, intolerante, un rostro que arrojó desgraciadamente 41 muertos en Venezuela, más de 3.000 detenidos y que de los cuales hoy la mayoría está bajo sometimiento a juicio, y eso lo entiende con claridad el mundo. Fíjate que hoy, ya viste la respuesta que dio Lula. Lula dio una propuesta: Venezuela necesita un gobierno de unidad nacional. Mujica dice... Habló de coalición. Y habló de una coalición, cosa que, bueno, eso es normal para América Latina, pero no sería normal para el chavismo o el madurismo. Mujica habló, es decir, las cosas se están haciendo mal. Se ha ido distanciando. Incluso uno de los aliados más férreos, que es el presidente de Ecuador, dijo ya, en Venezuela hay errores que corregir. Es decir, porque independientemente de la compra de conciencia con petróleo, independientemente de los beneficios de muchos de ellos con la política exterior venezolana, hay valores de las sociedades como democracia, derechos humanos, libertad de expresión, etcétera, que tienen costo político si tú no los defiendes. El presidente de Ecuador era aliado del gobierno, pero fíjate que el debate que hubo en Ecuador era sobre Venezuela y le ganaron nada más que Quito, Guayaquil, las ciudades más importantes. Venezuela se transformó en un debate importante en Colombia, al extremo que la primera vuelta la ganó el debate del tratamiento a Venezuela y no la propuesta de Santos, ¿no? Es decir, Venezuela, su democracia ya es agenda de los uruguayos, de los argentinos. ¿A qué le costó a los Kirchner el apoyo a Venezuela? Buenos Aires. Es decir, de alguna manera ya América Latina, los demócratas de América Latina entienden que el tema de Venezuela es importante, y eso hay que agradecérselo a las protestas. Y eso es algo que ningún político en Venezuela que pudiera estar en acuerdo o desacuerdo con el modelo o el tipo de protesta, lo mínimo que tiene que aceptar es que sirvieron para que la comunidad mundial sepa qué gobierno tenemos. Otro aspecto importante es para que el gobierno entienda que lo está haciendo muy mal. Cuando hubo la crítica sobre el diálogo, que fue muy polémica en el caso de Primero Justicia y de Enrique Capriles, el costo político fue muy alto, y yo lo expreso así con mucha tranquilidad, porque creo que no se explicó como debiera explicarse. Por ejemplo, yo le he dicho a los que están en contra del diálogo, yo le digo lo siguiente: hoy en Cuba, el gobierno colombiano y la FARC están negociando la paz, pero se están cayendo a tiro. O sea, no han parado aquella lucha porque están en una mesa. Así es el diálogo en Venezuela. No estamos en guerra, no va a decir el gobierno, acusar a Arnaldo o a NSTV que estoy proponiendo. No, nada de eso. Ojalá no lleguemos a eso. Hoy el diálogo en Venezuela es solo una partecita de todos los aspectos de la lucha que tenía que haber, pero ahora ni lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque el gobierno asumió el diálogo como ganar tiempo, ¿no? Y hoy eso es inaceptable.
O sea, el diálogo no avanza en materia de un... Sí, pero ¿ganar tiempo para qué? Ganar tiempo para nada. Para ganar tiempo para, qué sé yo, qué decir yo, para que Howard le dé la vuelta al mundo y decir que en Venezuela no está pasando nada, como lo ha hecho, que se fue a reunir con los no alienados, se fue a hablar con la ONU, y por cierto yo te anuncio que nosotros vamos a iniciar todo un plan internacional con todos los juicios, con todos los detenidos, con todos los muertos, con las cifras macroeconómicas, con todo lo que está pasando en Venezuela, hablar con el mundo también. ¿Cuáles son las consecuencias del fracaso del diálogo? Las consecuencias del fracaso del diálogo, primero, el diálogo no depende de la oposición, depende del gobierno. Es decir, porque si no, ¿qué le hemos planteado nosotros al gobierno? Una agenda política y una agenda social. Nosotros no es que solo estamos hablando del tema de la libertad de los presos políticos, que es una condición sine qua non, el sobrecimiento a las causas de los más de 3.000 estudiantes. No, nosotros también le he dicho, pero es que nosotros queremos que ustedes discutan el bono alimentario para los jubilados y pensionados de este país, que la inflación les comió la pensión. Nosotros les hemos planteado leyes para generar empleo, para mejorar la economía, las leyes de desarme más operativas, le hemos planteado la defensa de la descentralización. No es una agenda solo de orden político, también hay una agenda de orden social, y el gobierno definitivamente eso no lo va a hacer. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia de antes a hoy? Que hoy nosotros le podemos decir a los cancilleres de UNASUR, nos sentamos, ustedes fueron los testigos, y miren lo que hizo el gobierno. Prometió libertar a Simonovic, no lo hizo. Prometió discutir el tema de la devaluación, no lo hizo. Prometió discutir el sobrecimiento de los estudiantes, no lo hizo. La ley de amnistía. No lo hizo. Entonces, esas son partes de estos temas que la política hay que asumir como dirigente. Yo siempre he dicho que un líder no es aquel que dice lo que la gente quiere escuchar necesariamente, sino lo que se necesita escuchar. Ya para finalizar, ¿cómo te sientes en Primero Justicia? Muy bien, me siento muy bien. Creo que estamos fortaleciendo un liderazgo de centro progresista, un liderazgo que cree que Venezuela no puede estar dividido en dos toletes. Y me he sentido bien. Bueno, no llegué solo, llegué con Alfonso Marquina, con José Manuel Olivares, con Ismael García, con Manuel Pizarro, con Hermes, con Arcadio Montiel, con más de 362 dirigentes sociales de toda Venezuela. Es decir, llegamos un conjunto, vino el Goyo Graterol del Estado Falcón, vino el presidente de Ferrominera, el vicepresidente de Sidón. Otra pregunta, ¿en Primero Justicia se practica la democracia? Sin duda alguna, este es un organismo, bueno, yo el día que llegué a Primero Justicia voté, porque ese día llegamos en plena convención nacional que fue producto de las primarias del consenso, y tenemos una dirección política encabezada por Julio Borges, Tomás Guanipa, entre otros dirigentes nacionales, y el mismo Enrique Capriles, y nos sentimos muy bien. Entonces, ¿siguen teniendo vigencia los partidos políticos en Venezuela? Siguen teniendo vigencia, además es una necesidad protegerlos y fortalecerlos. Por eso es que todos nosotros, esto lo que era la izquierda moderada, el centro político del país, el mundo progresista, se inscribió en Primero Justicia. Hoy, Día de los Padres, felicitaciones a todos los padres, que Dios los bendiga. Sé lo difícil que es ser padre en este momento en Venezuela, sobre todo padre joven, pero Venezuela vale la pena. La vamos a rescatar y hay que luchar. Gracias. Que Dios bendiga por a Venezuela. haber aceptado nuestra invitación. Recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Muchísimas gracias por la atención prestada, pero nos tenemos que despedir hasta el próximo domingo a las 9 de la noche por el canal 11 del Zulia, el nuestro. Feliz noche.